Hola, bienvenidos a este Jaque Mate especial. Estamos transcurriendo un tiempo absolutamente distinto, también en los medios de comunicación, producto de esta situación que ha generado la pandemia de coronavirus. Nosotros, como programa, como producción integral televisiva de Titán Producciones, hemos decidido también preservar a nuestros invitados, que son fundamentalmente quienes nutren semanalmente el contenido de este programa de emisión a través de la pantalla de Somos Río Cuarto, frecuencia 7 de Cablevisión en la ciudad de Río Cuarto, también en las distintas frecuencias locales de Cablevisión en el sur provincial, en el canal 8 de la localidad de Serrano, canal 5 del Campillo y canal 2 de las localidades de San Basilio, Adelia María, Monte de los Gauchos y Huanchilla. Hasta esos lugares llegamos con esta propuesta televisiva que decíamos también se ayorna a todo lo que está viviendo el mundo en materia de medidas preventivas, trabajando nosotros con un despliegue mínimo de personal y fundamentalmente preservando no solamente a los compañeros de trabajo, sino además a nuestros invitados, que son nuestro principal capital, nuestro principal recurso. Entendiendo esta situación de nuestra parte y apelando a vuestra comprensión, es que comenzamos esta serie de programas que van a reflejar algunas de las entrevistas que hemos tenido en este ciclo a través de la tele local, en esta pantalla que usted está disfrutando en estos momentos. De eso se trata. Ojalá que este tiempo sea el menor posible, que el lapso que debamos transcurrir sin la posibilidad de reencontrarnos con nuestros entrevistados, con nuestras entrevistas, con la posibilidad de ir desandando nuevos temas, no sea demasiado extenso. Fundamentalmente pensando en la cuestión epidemiológica, en la cuestión sanitaria, en la salud de cada uno de nosotros. Es seguramente el deseo compartido que tenemos. En medio de esta circunstancia, en este trayecto, es que apostamos y nos concentramos en una tarea de archivo, en rescatar algunos de los grandes momentos que hemos tenido en el programa. Y en ese sentido queremos destacar una de las temáticas que abordamos con el licenciado Guido Curleto en el mes de junio del año anterior, año 2019. La temática absolutamente vigente, millennials y trabajo. De eso se trata la entrevista que registrábamos con el licenciado Guido Curleto, siempre tan cercano a nuestro programa, pero en este caso puntual haciendo ese abordaje de un modo muy pero muy interesante. Vamos a presentar esa entrevista que disfrutábamos en nuestro ciclo en Jaque Mate y que hoy reponemos para cada uno de ustedes. Y ahora sí es momento de recibirlo aquí en nuestros estudios al licenciado Guido Curleto para abordar esta temática que mencionábamos, millennials y trabajo. Guido, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, y es un gusto para nosotros tenerte una vez más aquí en el programa. Sí, ya es la segunda vez, recién recordamos justamente que fui de los primeros que estuvo en el inicio del ciclo, así que en buena hora la continuidad. Y a partir de tu formación académica, de tu desempeño profesional, siempre con la mirada puesta en aquellos aspectos que tienen que ver con las organizaciones familiares, con la evolución generacional, abocada, vinculada a lo que es el desarrollo laboral, de empresas y demás. Así es, bueno, uno tanto por la cuestión docente como por la parte profesional está siempre en contacto con empresas de tipo familiar o pymes en nuestro medio, y es así que desde hace ya unos años formo parte de un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Río Cuarto que hemos abordado este estudio de la cuestión intergeneracional en las empresas y los desafíos que plantea, y bueno, concretamente la generación que hoy por hoy está llamada a ser la gran protagonista en lo que es fuerza laboral, que son los millennials.
millennials que ya tienen una categorización específica, pero contanos un poquito de qué se trata, quiénes estarían abarcados. Bien, en este momento en cualquier organización están coexistiendo 3 generaciones y ya con la incorporación de una cuarta que serían los centennials, pero para que la audiencia lo tenga en claro podríamos decir que se le denomina millennials a aquellos que tienen hoy entre 18 y 38 años. Después están los de la generación X, que seríamos por ahí nosotros, entre los 38 y los 55, y todavía quedan en las organizaciones los baby boomers, es decir, todos aquellos se les puso ese nombre porque son los nacidos en la posguerra y obviamente son adultos que tienen entre 55 y 70 años y que obviamente siguen ocupando lugares en las organizaciones y en muchos casos, sobre todo en las empresas familiares en donde la edad es un atributo de por sí, posiciones de mando, ¿verdad? Bien, y lo marcabas claramente, también es cierto que vieron irrumpiendo una cuarta generación. Y ya están aquellos que tienen 18 años, que serían los denominados la generación Z o los centennials, que se están incorporando, con lo cual podríamos decir que actualmente en una organización que tenga los dos extremos hay 4 generaciones trabajando. Y los millennials ocupan un momento histórico que hace que haya que posar la mirada sobre ellos en cuanto a su articulación con el resto. Bueno, definitivamente. Primero porque para el 2020 se calcula que van a representar más del 70% de la fuerza laboral activa en el mundo. Y en segundo lugar porque por su época de nacimiento son lo que se denomina nativos digitales, es decir, han sido una generación muy disruptiva comparado con las anteriores, con los baby boomers ni hablar por una cuestión de separación temporal. Y con los generación X, de hecho el nombre de generación X nos lo pusieron porque éramos una generación indefinida, es decir, éramos como continuadores de la generación anterior y no vivimos grandes cambios como si los que han nacido en la era de los grandes cambios digitales. Entonces, somos una transición. La visión del mundo es completamente distinta entre los millennials y el resto, y obviamente tienen más aspectos en común con la generación Z, que ni hablar, son los que han nacido hace muy poquito. Trabajos por realizar en la convivencia empresarial, de emprendimientos, de desarrollos laborales. Bueno, definitivamente el hecho de que tengan que lidiar, por ponerle por ponerle un nombre, generaciones distintas, lleva a una necesidad mayor de lo que es entendimiento, a profundizar y a mejorar los procesos de comunicación. Muchas veces justamente se habla de empatía, pero está más en el discurso que en la práctica. Y para los adultos mayores sobre todo les es muy difícil entender por qué los más jóvenes actúan como lo hacen, pero parte de una causa más profunda que es la valoración del trabajo, la valoración de lo que es una carrera o una permanencia en una misma empresa. Yo te doy un ejemplo, para un adulto de 60 años, éxito era que no me despidan, era crecer en la misma empresa, era llegar a consolidarme y acceder a los puestos. Es decir, el plan de carrera era un trabajo de por vida en el mismo lugar. Un trabajo estable. Trabajo estable y progresar en mi trabajo. Eso era indicio de que yo era buen empleado y que podía mantenerme. Y hoy en día, por ejemplo, en los millennials se calcula de que van a pasar entre 5 y 7 trabajos a lo largo de su vida, y forma parte de uno de los grandes desafíos que tiene la administración de recursos humanos en la actualidad, es decir, retenerlos. Guido, enseguida seguimos charlando, el tema es muy pero muy interesante, la manera en que lo planteas también, por supuesto, pero le vamos a dar continuidad a nuestro programa. Creímos oportunos apoyar a nuestros docentes, a las familias y a los chicos, lanzando esta plataforma, este sitio, Tu Escuela en Casa, para que las niñas, los niños, los jóvenes, tanto del nivel inicial, primario, secundario y los adultos que cursan también la escuela secundaria, tengan una alternativa de mantenerse conectados a la escuela y al estudio. Lo que pretendemos es que puedan seguir como el mismo ritmo, con los mismos temas que tendrían si la escuela estuviese funcionando.
Por supuesto que esto es una base. Nosotros queremos agradecer, reconocer también a los miles de docentes que creativamente han dispuesto de formas y de mecanismos para que sus alumnos no pierdan el ritmo pedagógico. Quiero agradecer particularmente a las empresas Claro y Personal, porque en principio hasta el 31 de marzo que permitan el acceso a esta plataforma sin consumir los datos de los teléfonos móviles, con lo cual esto va a ser una ayuda para que nadie tenga un impedimento de orden económico para ingresar a esta página. Así que esperamos que con este esfuerzo que hacen nuestros equipos profesionales, nuestros equipos técnicos, comunicadores sociales, los que han permitido la puesta en funcionamiento desde la perspectiva técnica de esta plataforma, al esfuerzo que hacen los docentes, esta batalla frente a este enemigo, esta batalla no convencional, la podemos dar entre todos. Y luego de compartir ese espacio en nuestro programa en Jaque Mate, le damos continuidad a nuestra entrevista con el licenciado Guido Curleto. Estuviste presentando un trabajo vinculado con esta temática que abordamos, millennials y trabajo, hace muy poquito tiempo. Sí, bueno, justamente esta semana pasada estuvimos presentando el trabajo que hicimos con otros colegas y no me quiero olvidar de mencionarlos, el doctor Eduardo Soler, la licenciada Cristina Bongiovanni y el licenciado Martín Huisit, que son los que forman parte del equipo de investigación. Estuve exponiendo un poco los resultados del último avance del trabajo, que tiene que ver con aspectos de cultura organizacional que son valorados por los millennials, y sí, fue en la ciudad de San Miguel de Tucumán en el marco de un Congreso Nacional de Administración. Y ya me generaste la curiosidad, ¿hay algún rubro que se adapte más especialmente a lo que son los millennials? No, en principio no tiene que ver con los sectores de actividad económica, sino con las características de quienes las lideran y el tipo de condiciones que prestan en cada una de sus organizaciones que las hacen preferidas o no. De eso vamos a hablar mucho en el siguiente bloque, que es un poco cómo recibirlos de la mejor manera para lograr la máxima productividad en esta franja de edades que estamos poniendo bajo la lupa de tu trabajo y a partir de tus conceptos, Guido. Pero es tiempo de establecer la pausa en nuestro programa. Te vamos a invitar a disfrutar de las bebidas que nos acompañan, como siempre. El agradecimiento a Delinter, Sociedad Anónima, distribuidora del Inter, en este caso acompañándonos con las bebidas gaseosas que compartimos con nuestros invitados en cada una de las pausas, en cada uno de los segmentos comerciales que tenemos aquí en el programa en Jaque Mate. Gracias como siempre por el acompañamiento a Delinter, Sociedad Anónima, por estar con nosotros. Con Guido nos quedamos disfrutando de estas bebidas mientras establecemos la primera pausa. Ya regresamos con más, nos queda mucho todavía por delante en Jaque Mate. Coronavirus en Córdoba. Si volviste de viaje del exterior después del 6 de marzo, tus medidas preventivas y la de las personas que te rodean deben ser extremas, mucho más extremas. Además de cumplir a rajatabla con el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, no podés tener contacto con los demás a menos de 2 metros. No podés compartir vajilla, toallas ni almohadas. Si tuviste o tenés contacto estrecho con alguien o convivís con más personas en el hogar, también debes tomar todos los recaudos y estar atento a cualquier síntoma. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques. Llama a tu servicio de emergencia o, como última instancia, acudí al centro de salud más cercano. Para realizar denuncias por incumplimiento de cuarentena obligatoria, llama al 0800-888-0054 del Ministerio Público Fiscal. Por consultas o síntomas, ingresa a www.cba.gov.ar/coronavirus o comunicate al 0800-122-1444. Y quédate en tu casa. Es una obligación civil, sanitaria y moral. Ministerio de Salud.
Cooperativa Eléctrica Delia María Limitada, una cooperativa abierta a la comunidad, brindando electricidad, obras y servicios públicos. Crecemos pensando en el futuro, escuchamos las inquietudes de la gente, apostando a más. Cooperativa Eléctrica Delia María, energía que se renueva. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Delia María. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? OBS, diseño y comunicación, carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Villa María al mundo. Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. El Mesón del Buen Samaritano, donde la música, el arte y el buen comer se combinan para un momento especial. Avanzamos, hay más Jaque Mate para compartir en la pantalla del canal 7 de Cablevisión en la ciudad de Río Cuarto, también en las distintas frecuencias de Cablevisión en las localidades del sur provincial. Y a propósito del sur provincial, como siempre, valoramos también nuestra posibilidad de expresarnos a través del canal 8 de la localidad de Serrano y el canal 5 de Del Campillo. A todos los abrazamos con esta propuesta de Titán Producciones. El eje temático, la posibilidad de abordar el tema de esta semana está vinculado con los millennials y el trabajo. Lo hacemos con el licenciado Guido Curleto, un hombre que, como ustedes podían compartir con nosotros en el primer segmento de esta entrevista, hace tiempo ya que viene trabajando específicamente con lo que es el estudio, el análisis de los comportamientos. Y cuando uno hace análisis de comportamientos, siempre está pensando en cómo lograr la máxima productividad, cómo entender a esta franja etaria, a los millennials, para una mejor articulación en este contexto organizacional del trabajo que vos planteabas. Bien, yo para entrar a este tema te comento que justamente la motivación de llevar adelante la investigación sobre este fenómeno tiene que ver con un desafío enorme que enfrenta la administración de recursos humanos o la gestión del talento, capital intelectual como se lo denomina, y que tenía que ver con que se ha perdido este contrato psicológico del trabajo de por vida, es decir, las lealtades han quedado bastante debilitadas y las organizaciones enfrentan un desafío tremendo para retener el talento. Es decir, los capacito, los formo y me van a durar 2 años, o se van o renuncian. Hay veces que se lo tipifica al millennial como alguien a lo mejor inestable,
Y bueno, por ahí son aseveraciones medias livianas que figuran en algunos artículos periodísticos, y nosotros un poco lo que queríamos era indagar si es tan así esto de que te renuncian por WhatsApp o que se fueron de vacaciones y les gustó la playa y se quedan, una visión medio bohemia, digamos así, de los millennials. Y por eso nos embarcamos en esta investigación. ¿Y cuánto no? Bueno, en realidad es verdad la ruptura de este contrato psicológico de por vida, con lo cual lo ratificamos con esta cuestión de que no creen en esto de que tengo que hacer un sacrificio hoy o tengo que aguantar cualquier cosa hoy para esperar una recompensa futuro. Porque ellos mismos... Muy bien lo marcabas, esta generación va a cambiar entre 6 o 7 trabajos. Exactamente, porque ellos mismos también han visto la falsedad de ese concepto en sus propios padres. Gente que a lo mejor después de años en organizaciones se queda sin trabajo o no es premiada o sufre de inequidades. Entonces a ellos los motiva la significatividad de su tarea actual. Y hago esto porque no tiene que ver con el cargo, sino con lo significativo que sea la tarea que hacen y que le hagan sentir que es significativa. Claro, cuando hablamos de significativo es el nivel de reconocimiento y de placer que genera esa actividad. Y creer que es por una causa justa, por eso hemos encontrado, por ejemplo, de que se comprometen con organizaciones en donde la responsabilidad social es algo más que un discurso, les interesan las tareas en equipo, colaborativas, prefieren, en algunos puntos demandan flexibilidad en los horarios de trabajo, es decir, pedime productividad, todo bien, pero no hace falta por ahí el concepto de tengo que estar de 8 a 12, y estas son las grandes diferencias que los adultos, sobre todo las generaciones mayores, les cuesta mucho entenderlas, porque los paradigmas han sido otros. Entonces estos son los factores de conflicto que es los que hay que abordar, es decir, hay un problema, pero no toda la responsabilidad es de la generación nueva. Guido, pregunto, o quizás esté partiendo de algún prejuicio, sobre todo en empresas más bien de tipo familiar, ¿ha habido rupturas, rompimientos, fracasos en torno a la interacción entre las distintas generaciones cuando hay incorporación de nuevas generaciones? Y en cuyo caso, si fuese de esa manera, ¿de quién es más grande la responsabilidad? Bueno, yo como parte de este proyecto he realizado algunos trabajos de manera individual por la temática que a mí me interesa, que de hecho es por la que estuve acá la última vez, que son las empresas familiares, y analizando el fenómeno intergeneracional en lo que es la sucesión de las empresas familiares, se llega a una conclusión que es bastante alarmante, es decir, las estadísticas de continuidad de la empresa familiar nunca fueron favorables de una generación a otra. Pero con las características que tienen los millennials, esta cuestión de la preferencia por inmediatez o el reconocimiento, el feedback inmediato, lo que se llegó a la conclusión es de que es muy poco probable que estén dispuestos a esperar los tiempos que por ahí tiene el adulto o el fundador para soltarle un poco la mano y para dejar de que empiece a tener injerencia real en las empresas familiares. Entonces, para mí es un aspecto que si no se lo tiene muy en cuenta, perjudica aún más a la empresa familiar, llevándola en un extremo a la posibilidad de que cuando el fundador decide entregar la posta, no tenga quien la agarre. Suele suceder. Guido, te invitamos a que compartas con nosotros el siguiente espacio en el programa. Y luego de disfrutar esa segunda parte de la entrevista con el licenciado Guido Curleto, haciendo el abordaje de la temática que proponíamos allá por junio del año 2019, Millennials y Trabajo, vamos a buscar un nuevo micro y después estaremos con el segmento de cierre con Guido Curleto. Pero es el tiempo de presentar el micro Así Funciona Mi Empresa, auspiciado por AR Consultora, con la temática diagnóstico empresarial. Es lo que vemos a continuación y después la tercera parte de la entrevista con Guido Curleto y el cierre de nuestro programa. Así funciona mi empresa. Hoy vamos a hablar de lo que es el diagnóstico empresarial para su empresa. El diagnóstico empresarial es poder analizar a su empresa en las distintas áreas que ésta tiene. Para eso es fundamental tener en cuenta y poder diferenciarlas: recursos humanos, operaciones, mercado, ventas, y tener en cuenta que cada una de estas áreas se puede analizar cómo está funcionando y cómo debería funcionar para poder cumplir el objetivo que la empresa pretende. Lo primero que se debe tener en cuenta es el objetivo que tiene la empresa a corto, mediano y largo plazo.
A partir de ahí hay que realizarse las preguntas básicas para saber si nosotros estamos yendo por el camino correcto al cumplimiento de esos objetivos. A partir del análisis de esas preguntas básicas, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar el camino para cumplir esos objetivos. Lo que hay que hacer es encontrar y realizar indicadores, tanto de procesos como de resultados, para poder ir guiándose en el camino hasta llegar y poder cumplir tanto las metas como los objetivos. Posteriormente, hacer el análisis y realizar los indicadores, lo que hay que hacer es un plan de acción, es decir, los pasos para llegar a ese objetivo común. El diagnóstico empresarial es fundamental que lo realicen periódicamente en su empresa, porque va a saber en dónde está ubicado y hacia dónde se está dirigiendo. Desde AR Consultora nosotros le ofrecemos el diagnóstico preciso y exhaustivo de su empresa y podemos lograr saber cómo está en la actualidad, hacer un análisis y poder plantear los objetivos a futuro. Contáctese con los datos que aparecen en pantalla. Gracias a AR Consultora, como siempre, por acompañarnos. Es tiempo de cerrar nuestra entrevista con el licenciado Guido Curleto. Y la verdad que normalmente cerramos con la pregunta vinculada con el jaque mate, con la estructura imaginaria de una partida de ajedrez. Y generalmente cuando se van desarrollando las entrevistas yo comienzo a pergeñar algunas de las hipotéticas respuestas de nuestros invitados, pero en este caso es verdaderamente complicado, porque si imaginamos a los millennials en el tablero, se hace complejo ver cuáles son los movimientos que nos puedan conducir al jaque mate, siempre planteando el jaque mate como lo hacemos, ¿no? Como una instancia de construcción y no de éxito por éxito mismo. Bien, bueno, yo también tuve que pensarlo, pero porque se me ocurrían varias opciones. Yo supongo que quizás la que mejor refleja el resultado de nuestra investigación tiene que ver que, como en el ajedrez, todas las piezas tienen su valor. Es decir, si bien uno por ahí sacrifica peones para cuidar a otra pieza de mayor valor, me parece de que sería un error no valorar el aporte que pueden hacer las nuevas generaciones a una organización. De hecho, en uno de los congresos el año pasado presentábamos de que la principal necesidad de los mayores y sobre todo de los que ejercen puestos de conducción o de los que determinan las políticas de una empresa es pulir sus capacidades de comunicación. Por un lado, hablando, porque también hay veces que nosotros esperamos que el otro haga lo que le correspondería hacer, pero no le decimos qué esperamos que haga. Entonces, más de una vez uno ha visto en empresarios pymes que se enojan porque los empleados no actúan como ellos hubieran actuado, pero tampoco son claros diciéndolo, claro, o haciendo explícita cuál es su necesidad o su demanda. Entonces, es decir, en este caso particular resultó que los millennials valoran el feedback, es decir, necesitan la confirmación de que lo que están haciendo está bien. Si está mal, que se los digan, pero sobre todo a partir de ese feedback ellos entienden de que su trabajo vale. La peor de las opciones, al igual que un cliente en una empresa, es la indiferencia, porque lo toman como que no hay valoración. Es decir, es lo mismo, haga lo que haga, diga lo que diga, a nadie le importa. Entonces, el feedback es un instrumento muy valorado, entonces los jefes tienen que hablar, aconsejar, y en este punto está bueno lo que se denomina liderazgo situacional, es decir, ir siguiendo la evolución del recurso e ir dándole delegación a medida que va avanzando en su grado de idoneidad y de capacidad. Pero además de hablar, la parte de la comunicación, que a veces es más importante aún, es escuchar. Es decir, tratar de ejercer la empatía desde un punto de vista real y no solamente discursivo, y tratar de ver todo lo que tienen para aportar estas nuevas generaciones que, como decía, tienen una visión distinta del mundo, pero esa visión es muy superadora en algunos casos a viejos paradigmas o a visiones muy cerradas o conservadoras que suelen predominar hasta el día de hoy en las empresas. Guido, gracias como siempre por tu tiempo, por visitarnos, por la claridad conceptual, y seguramente habrá más oportunidades de seguir abordando distintas temáticas aquí en Jaque Mate. Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes, gracias a la producción, y bueno, cuando quieran estaremos nuevamente reunidos. Con nosotros el licenciado Guido Curleto, Millennials y Trabajo, la propuesta de esta semana. Ojalá hayan disfrutado ustedes del tema, como nosotros, de generar esta instancia de debate en la tele. Gracias como siempre por acompañarnos, que el reencuentro, Dios mediante, sea como lo tenemos previsto la semana venidera. Que la pasen muy pero muy bien.